Una vez llenó teatros en toda América Latina y cantó en 6 idiomas. Pero murió en silencio, vistiendo una camiseta que decía Colombia te ama. Antes de la fama, Sabú era simplemente Jorge Ruiz, un chico de Buenos Aires que dormía en los parques y robaba fruta para alimentar a su pequeña hermana. Después de la muerte de su madre, su oportunidad llegó por accidente. Lo invitaron a cantar en un desfile de moda, fue visto por 2 productores y de repente se encontró en el centro de la fama. Pero el brillo no duró. Fue arrestado por un crimen que no cometió. Más tarde, atrapado con drogas y obligado a empezar de nuevo en México desde cero. Entonces, ¿cómo este niño fugitivo se convirtió en un ídolo del pop latino? ¿Y por qué todo terminó tan trágicamente? Esta es la verdadera historia de Sabú. De niño de la calle a superestrella. Héctor Jorge Ruiz Sacomano nació en 1951 en las densas calles obreras de Montserrat, uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, entre iglesias coloniales y fachadas deterioradas. Montserrat era un lugar lleno de historia, pero también de pobreza. Allí Jorge dio sus primeros pasos en un mundo que le daría todo y también se lo arrebataría. Era el primogénito de Héctor Ruiz, un hombre severo y distante, y de Susana Elsa Sacomano, una madre cálida pero frágil que se convirtió en el centro de su universo. Hasta que la perdió. Cuando Jorge tenía apenas 6 años, su madre murió. Las circunstancias nunca se hablaron del todo, ni siquiera dentro de la familia. Pero su ausencia destrozó el pequeño hogar. Sin ella, todo se vino abajo. Su padre se volvió a casar pocos años después con una mujer que dejó claro que los hijos de su nuevo marido no eran bienvenidos. A los 9 años, Jorge y su hermana Silvia, de solo 6, quedaron prácticamente fuera de casa. Empezaron pasando más tiempo en la calle que bajo techo. Luego fueron días completos y después noches. Lo que empezó como una forma de escapar se convirtió en una lucha por sobrevivir y sobrevivir en las calles de Buenos Aires en los años 60 no tenía nada de romántico. Era violento, desesperado y muchas veces sin ley. Dormía en los parques, se escondía bajo los puentes, compartía pan duro con otros niños sin hogar y robaba fruta de los puestos cuando el hambre se volvía insoportable. Años después recordaría a un vendedor que sospechaba lo vio robar, pero nunca lo detuvo. Creo que me dejó hacerlo, diría. Vio que solo era un chico. Las calles se convirtieron en su escuela. Y en esa escuela encontró a 3 amigos que cambiarían su Juan Carlos, Luisito y Eduardo. Todos eran huérfanos de hecho, si no de nombre. Juntos pedían limosna, robaban y se cuidaban como hermanos. Jorge los llamaba sus hermanos del corazón. Muchos de mis amigos de esa época terminaron en la cárcel, confesó alguna vez. Yo no. Quizá porque siempre creí que algo mejor era posible. Y persiguió ese algo mejor con un hambre más profunda que la del estómago. Su primera salida fue el deporte. Era rápido, ágil y competitivo. Se probó en las divisiones juveniles de Boca Juniors, el club más grande de Argentina, y fue aceptado. Era una oportunidad que pocos chicos de su entorno tenían. Pero mientras otros tenían botines y uniformes pagados por sus padres, Jorge debía elegir entre entrenar o trabajar para comer. Nadie en casa lo apoyaba. No podía darse el lujo de soñar, así que abandonó. Para sobrevivir, aceptó cualquier trabajo que apareciera. Repartía diarios al amanecer, lustraba zapatos en los cafés del centro y hacía guardias nocturnas en edificios, durmiendo a escondidas en los sótanos. Hasta que un golpe de suerte cambió su destino. Alguien le dijo que la casa de modas Modar buscaba jóvenes para su nueva línea de ropa. Jorge se presentó sin experiencia, pero su mirada intensa, su mandíbula firme y su porte natural impresionaron. Lo contrataron en el acto. Bajo el alias Giorgio, empezó a trabajar como modelo. Desfiles, sesiones de fotos, revistas. De pronto, las luces reemplazaron a las farolas de la calle. Pero aunque las cámaras lo amaban, él sabía que no era su verdadera vocación. Algo le faltaba. Y ese algo apareció por accidente. Una noche de 1968, después de un desfile, los organizadores, medio en broma, le pidieron que cantara algo para entretener al público.
Sin pensarlo, tomó el micrófono y empezó a cantar. Su voz ronca, profunda y melancólica detuvo el murmullo del lugar. El destino quiso que en la sala estuvieran dos productores importantes, Ricardo Kleiman y su socio, en busca de nuevos talentos. No solo escucharon una buena voz, vieron una historia, una estrella, un sobreviviente. Kleiman se acercó después del evento. ¿Tu nombre?, preguntó Giorgio, respondió Jorge. No, dijo Kleiman sonriendo. Ese es el de un maniquí. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Jorge dudó. Luego, casi con timidez, mencionó el apodo que le habían puesto sus amigos de la calle, Sabú, por el actor indio de El ladrón de Bagdad, un joven pícaro que vencía al mal con astucia y valentía. Kleiman asintió. Perfecto, dijo, Sabú será. Y así, de aquel chico que una vez robaba pan para vivir, nació una estrella. Sabú había nacido. A los productores les encantó lo que escucharon, pero Giorgio no servía como nombre artístico. Entonces se les habló de un apodo de infancia, Sabú, en honor al actor indio famoso por El ladrón de Bagdad. Tuvimos infancias parecidas, explicó. Comienzos duros, pero sueños grandes. Y así nació Sabú. En 1969, con solo 18 años, lanzó su primer sencillo, Toda mía la ciudad. La canción fue un fenómeno, vendiendo más de 50.000 copias, 5 veces más de lo que cualquier artista nuevo podía aspirar. Su siguiente tema, Ese tierno sentimiento, superó incluso ese éxito. Pero Sabú no era otro ídolo juvenil fabricado por una disquera. Él mismo hacía las llamadas, negociaba presentaciones y usaba cada gramo de su instinto de supervivencia para construir su nombre. En poco tiempo estaba cantando por toda América. Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Puerto Rico lo recibían con estadios llenos. Para 1971, cada disco suyo vendía más de 100.000 copias y su voz ya sonaba en 6 idiomas. Ese mismo año viajó a Francia para grabar en francés y luego a Londres para una gira promocional. Cantó en Sábados Gigantes en España, apareció en la televisión brasileña junto a Roberto Carlos y llegó incluso a Tokio, donde compartió escenario con Quincy Jones y John Lennon. A los 20 años vivía un sueño que nadie habría imaginado posible para aquel chico que alguna vez robaba manzanas en las calles de Buenos Aires. Escándalo, arresto y exilio, pero la fama es frágil y en 1971 se rompió no con un susurro, sino con sirenas. La noche del 6 de septiembre, poco después de las 10 de la noche, la policía de Buenos Aires irrumpió en una residencia privada y arrestó a Sabú, de apenas 19 años, bajo sospecha de estar vinculado a una banda criminal relacionada con un secuestro de alto perfil. El impacto fue inmediato. A la mañana siguiente, los titulares llenaban los periódicos. Ídolo pop arrestado en escándalo de secuestro. Sus fans no lo podían creer. Su disquera guardó silencio. Su familia, distante. Los hechos eran confusos. Sabú siempre había mantenido contacto con personas de su antiguo entorno callejero, muchas de las cuales no compartían su nueva vida de fama y fortuna. Algunos de esos conocidos habían caído en círculos oscuros y el nombre de Sabú, justo o no, fue arrastrado junto al de ellos. La policía no encontró pruebas directas de su implicación. Pero la simple sospecha bastó. Pasó 5 noches en una celda policial. No una cárcel, pero casi para un chico que había dormido en parques y callejones. El suelo frío no era nuevo. Pero esta vez venía acompañado de vergüenza. Afuera, las cámaras esperaban. Los reporteros gritaban su nombre. Cuando fue liberado el 11 de septiembre, el comunicado oficial decía que no existían pruebas concluyentes para imputarlo. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen inmaculada, el chico de oro del pop latino, estaba manchada. Los padres que antes permitían que sus hijas compraran sus discos, empezaron a dudar de su influencia. Los patrocinadores se retiraron sin hacer ruido. Los programas de televisión pospusieron sus invitaciones. Los rumores volaban. ¿Era Sabú realmente inocente o un delincuente con suerte? Intentó defenderse en entrevistas.
He cometido errores, admitió, pero no soy un delincuente. He trabajado demasiado para tirar todo por la borda. Pero en la Argentina convulsionada y paranoica de los años 70, el perdón llegaba lento. La prensa le dio un nuevo El Ángel Caído. Aún así, siguió adelante. Estrenó una película, grabó nuevas canciones, hizo giras en el extranjero. Poco a poco comenzó a recomponer el vínculo con su público. Hasta que llegó otro golpe. Uno más difícil de justificar. En marzo de 1978, Sabú fue arrestado nuevamente. Esta vez por posesión de drogas. Los detalles nunca se hicieron públicos, pero fuentes cercanas dijeron que estaba cayendo en una espiral. No necesariamente en la adicción, sino en la evasión. Agotado por la presión, las traiciones y la constante necesidad de reinventarse, buscó refugios que lo llevaron al borde del abismo. Esta vez no fue solo interrogado, fue acusado. La Cámara Penal le impuso una condena de 1 año de prisión, aunque suspendida bajo los términos de primera infracción. Evitó la cárcel pero no los titulares. El tribunal también le impuso una multa considerable, que Sabú pagó en silencio. Pero ningún dinero podía reparar lo que realmente se había su credibilidad. Ahora los rumores ya no eran sobre sus viejas amistades, sino sobre él, el astro que no supo manejar el éxito, el ídolo que se derrumbó bajo la presión. Las emisoras de radio dudaban en pasar su música. Los programas de televisión dejaron de llamarlo. Los productores de cine guardaron los proyectos. Los fans, que antes gritaban su nombre en los conciertos, empezaron a darle la espalda. Argentina, el país que lo había levantado de la nada, se volvió fría y Sabú desapareció. Empacó sus maletas y se fue no solo de Buenos Aires, sino del continente. Primero a Nueva York, donde intentó perderse en el caos de la ciudad. Luego a Puerto Rico, donde aún quedaba algo de su brillo. Pero el lugar que realmente le ofreció una segunda oportunidad, un refugio, un perdón y un futuro, fue México. Allí, lejos de los buitres del escándalo argentino, Sabú comenzó a reconstruirse no solo una carrera, sino una vida. Nunca olvidó lo que ocurrió en su país. Rara vez lo mencionaba, pero aquellas 2 detenciones, una por culpa de las malas compañías y otra por su propio derrumbe, lo marcaron para siempre. Incluso en sus momentos de éxito, Sabú vivía con la certeza silenciosa de haber perdido algo su inocencia ante el público. Una segunda vida en México a comienzos de los años 80, el largo camino de reinvención de Sabú encontró su nuevo capítulo en México. Después de años de silencio y algunas giras esporádicas, firmó un contrato exclusivo con Melody Records, el sello musical de Televisa, el imperio mediático más poderoso del mundo hispano. No era solo un contrato discográfico, era un salvavidas. Una segunda oportunidad. Un país dispuesto a abrazarlo no como un artista caído, sino como la voz eterna de la balada romántica latinoamericana. Y Sabú no la desaprovechó. Entró al mercado mexicano con el hambre de quien ha conocido la pérdida. Y con una voz cargada de toda esa experiencia, grabó una serie de sencillos que incendiaron la radio, entre ellos Quizás sí, quizás no y Fiebre de ti. Ambos se convirtieron en éxitos masivos en México y Centroamérica, sonando en compilaciones románticas, programas de variedades y telenovelas de Televisa. Pero Sabú no se conformó con revivir su propia carrera. Veía algo roto en la industria musical latina. Jóvenes artistas sin guía, sin protección frente a la maquinaria despiadada de la fama. Así que decidió construir algo distinto. Fundó su propia productora, Sabú Producciones, y empezó a trabajar como mentor y productor de nuevos talentos. La más famosa de sus colaboraciones fue con Lupita D'Alessio, una de las voces más poderosas y temperamentales de México. Cuando se conocieron, Lupita estaba en ascenso, pero emocionalmente perdida, impulsiva, frágil y marcada por sus demonios internos. Sabú vio en ella tanto peligro como potencial. La tomó bajo su ala, moldeó su sonido, eligió su repertorio y produjo lo que se convertiría en el álbum más importante de su carrera. Su relación pronto fue más allá del estudio. Se convirtieron en amantes. La conexión era eléctrica.
Dos artistas atormentados, ambos con cicatrices, ambos buscando control, capaces de la genialidad y del desastre. Juntos crearon música que parecía arrancada de las páginas de su propia historia de apasionada, caótica, inolvidable. Pero como las canciones que componían, su historia tuvo un final dramático. La intensidad que alimentaba su arte se volvió tóxica. En la vida real, las discusiones aumentaron, la confianza se rompió, sus extremos emocionales chocaban sin remedio. Y cuando terminó, lo hizo por completo, tanto en lo profesional como en lo personal. Sabú bromeó públicamente sobre la separación, pero con el tiempo, sus amigos notaron que nunca volvió a trabajar tan de cerca con nadie. No mucho después, a mediados de los 80, Sabú conoció a alguien que cambiaría su vida, no con fuego, sino con calma. Josefina Gil, cantante argentina radicada en México, había formado parte del famoso grupo Las Hermanas Gil, junto a sus hermanas Noemí y Gloria. A diferencia de Lupita, Josefina no perseguía titulares ni escándalos. Había dejado atrás la fama y llevaba una vida tranquila en México y criando a su hija Faye, quien años más tarde también se convertiría en estrella pop. Sabú se sintió atraído por la serenidad de Josefina, por su elegancia y su profunda comprensión tanto de la música como del dolor. Su relación no fue una explosión instantánea, sino una cura lenta. En noviembre de 1987 se casaron en una ceremonia íntima, lejos de los paparazzi. Josefina le dio algo que él jamás había: paz. Pasaron juntos los siguientes 18 años, socios en el amor, la música y la supervivencia, pero no sin heridas. Sabú nunca tuvo hijos propios. Su relación con Faye fue distante. Cuando la adolescente cumplió 15 años, decidió vivir con su tía Noemí en lugar de mudarse con su madre Isab. Aunque mantuvieron contacto cordial, el vínculo nunca fue profundo. Y quizás más doloroso que eso fue el distanciamiento con su propia hermana Silvia, la niña a la que alguna vez había protegido en las calles de Buenos Aires. Pasaron los años, luego las décadas. Se veían de vez en cuando, pero cada encuentro era más frío. Algunos decían que la distancia era emocional. Otros, que el pasado pesaba demasiado como para abrir viejas heridas. Así que Sabú volcó todo en lo único que nunca lo había: la música. Durante los años 80 y 90 produjo discos para otros artistas, realizó presentaciones selectas y siguió formando nuevos talentos. Su hogar en México se convirtió en un pequeño centro creativo. Silencioso pero constante. Finalmente había dejado de huir. Por primera vez pertenecía a un lugar y a alguien. Y entonces, tras años lejos de los reflectores, volvió. Para 1991, Sabú había estado fuera del radar. Casi uno de los escándalos de los 70. Su partida de Argentina, su retiro parcial detrás de los escenarios. Muchos lo creían desaparecido. Pero en realidad, Sabú esperaba. Esperaba la canción correcta, el momento correcto, el país correcto. Ese momento llegó en Colombia. Invitado al prestigioso Festiva, el festival musical más importante del Valle del Cauca, Sabú volvió a subirse a un escenario frente a un público inmenso que jamás lo había olvidado. Abrió con un nuevo ¿Con quién vas a pasar esta noche? Y en cuestión de segundos, la multitud estalló. No era simple nostalgia, era una resurrección. La voz seguía ahí, más profunda, más rica, marcada por las cicatrices y la fuerza de los años. El carisma. No había envejecido un solo día. Al contrario, se había vuelto más sereno, más magnético. Ya no era el ídolo juvenil de los 60. Era una leyenda que regresaba del exilio. El éxito en Colombia reavivó su carrera. Sabú emprendió una gira a gran escala por toda América Latina. Encabezó conciertos en Puerto Rico, Venezuela, Ecuador y México. En Estados Unidos actuó en los principales recintos latinos de Miami, Nueva York y Los Ángeles, reconectando con una generación que había crecido escuchando sus discos. Pero fue Colombia la que le dio algo más que aplausos. Le dio hogar. Sabú llegó a llamar al país, mi segunda patria. Los fans lo recibieron no como una estrella caída, sino como un sobreviviente, un guerrero de las canciones de amor.
Se convirtió en invitado frecuente de la televisión colombiana, grabó campañas en Medellín e incluso consideró mudarse allí de forma permanente. En 1999 ofreció la que muchos consideran la actuación más emblemática de sus últimos años, un concierto de casi 3 horas en el histórico Teatro Jorge Isaacs de Cali. Cantó todos sus éxitos desde Vuelvo a vivir, Vuelvo a cantar hasta Pequeña y frágil, entrelazando historias y recuerdos entre canción y canción. Al final, empapado en sudor, susurró al micro: pensé que nunca volvería a hacer esto. Gracias por no olvidarme. A comienzos de los 2000, Sabu se volvió más selectivo con sus presentaciones. Sus conciertos se hicieron más pequeños, más íntimos. Se centró en Colombia, donde el cariño del público nunca disminuyó. En 2004 ofreció uno de los recitales más personales de su vida en el Memorias Video Bar de Medellín, un querido local del Distrito Cultural de la ciudad. El lugar estaba repleto de fanáticos que lo habían seguido toda una vida. No había orquesta, ni luces, solo Sabu, un micrófono y una luz sobre él. Aquella noche cantó durante casi 3 horas seguidas, entregando no solo canciones, sino confesiones. Compartió anécdotas de su infancia, habló de su madre, de sus amores perdidos y hasta de sus arrepentimientos. El público lloró, aplaudió y cantó cada verso con él. No fue un concierto, fue una despedida, aunque nadie lo sabía todavía. El largo adiós. El 7 de mayo de 2005, Sabu subió al escenario en Quito, Ecuador, para lo que, sin saberlo, sería su última presentación pública. Se le notaba cansado, con movimientos más lentos y la voz un poco más áspera, pero el alma seguía intacta. Aquella noche cantó quizás sí, quizás no, con los ojos cerrados, aferrando el micrófono como si fuera un salvavidas. El público no lo sabía, pero estaba presenciando el final de una era. En julio, mientras se preparaba para volver a presentarse en la Feria de las Flores de Medellín, comenzó a quejarse de un dolor persistente en el cuello, pensando que era un nervio pinzado. Los médicos programaron una cirugía en la columna cervical. La operación fue bien, pero pocos días después algo cambió. Empezó a perder peso, a respirar con dificultad, su energía se desvanecía el 22 de julio, mientras continuaban los preparativos para su concierto en Colombia, Sabu se desplomó repentinamente. Su esposa, Josefina Gill, llamó al organizador del evento, Fabián Montoya. Durante la llamada, su voz temblaba, pero Montoya alcanzó a oír en el fondo la voz débil de Sabu diciendo: no te preocupes, Fabián, nos vemos allá. Quiero ir a Medellín. Fue la última vez que hablarían. Poco después, los médicos dieron la noticia que nadie quería oír. Sabu tenía cáncer de pulmón en fase avanzada, agresivo, inoperable. Solo quedaba intentar un tratamiento paliativo con quimioterapia. En 2 meses se sometió a 2 duras rondas. La enfermedad avanzó con rapidez, robándole la voz, la fuerza y finalmente el aliento. El 14 de octubre de 2005, Sabu fue internado de urgencia en el Hospital Español de Ciudad de México. Apenas podía hablar. Josefina contaría más tarde que al ingresar llevaba puesta una camiseta blanca de algodón, un regalo de sus fans en Medellín. Con la inscripción: Sabu, Colombia te ama. Regresa pronto. Pero nunca regresó. El domingo 16 de octubre de 2005, exactamente a las 10:30 de la mañana, Héctor Jorge Ruiz, aquel niño de Montserrat que durmió en los parques, que cantó en 6 idiomas y conquistó corazones en todo un continente, murió acompañado de Josefina. Tenía solo 54 años, sin hijos, sin fortuna, sin gira de despedida. Solo una voz que se negó a morir y un legado que nunca lo hará. Josefina conservó sus cenizas un tiempo en México y luego las devolvió a Argentina, al país que le dio su primer aplauso y su primera herida. En su honor, el 5 de noviembre de 2005 se celebró en México un partido de fútbol benéfico para recaudar fondos a favor de niños con cáncer. Asistieron funcionarios del gobierno, actores de Televisa y exfutbolistas. Porque Sabu fue mucho más que un cantante. Fue un símbolo, un sobreviviente, un alma que convirtió el hambre de la calle en discos de oro.
En total grabó más de 200 canciones, lanzó 15 álbumes y obtuvo 27 discos de oro y 7 de platino. Cantó en español, francés, italiano, japonés, portugués e inglés. Su música sonó en telenovelas de todo el continente. Sus películas Vuelvo a vivir, Vuelvo a cantar y El mundo que inventamos lo convirtieron en un nombre familiar. Y aún así, nunca olvidó de dónde venía. Una vez estoy preparado para cualquier adversidad. Nunca dejó de dar. Aun cuando la fama se apagó, aun cuando su cuerpo comenzó a fallar, siguió cantando para quienes todavía creían en él, para los fans que nunca lo dejaron desaparecer. Y quizás por eso, 2 décadas después de su muerte, sus canciones aún duelen. Pero de la mejor manera posible, porque venían de la verdad. ¿Y tú? ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste Vuelvo a vivir, Vuelvo a cantar o Pequeña y frágil? ¿Qué significaron esas canciones para ti? Comparte tus recuerdos de Sabú abajo en los comentarios, porque historias como la suya solo viven mientras sigamos contándolas. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.